En los tiempos que corren ha surgido una paradoja que nos afecta a todos nosotros. Al mismo tiempo que la calidad de vida ha mejorado en las últimas décadas, también se han disparado los problemas derivados del estrés tan alto al que estamos sometidos en nuestra sociedad. Asumir cargas mayores de las que estamos preparados y trabajar y estudiar con tiempos muy escasos son los principales culpables. Entonces, es verdad que tenemos más facilidades que generaciones anteriores, pero ¿de verdad es eso calidad de vida? Si quieres mejorar o mantener alta tu productividad para lograr tus metas estudiantiles, profesionales o de cualquier índole sin que esto te afecte y disfrutar de tiempo libre y salud a la vez que cumples con todos tus quehaceres, hoy te voy a presentar varios libros de productividad que debes leer sí o sí para empezar a sacar mayor provecho a tu tiempo y en consecuencia mejorar tus notas. Además, en el comentario fijado te dejo un enlace a cada uno de ellos. El primer libro del que hoy te voy a hablar es el que yo mismo escribí, Productividad para estudiantes, y es el único libro de productividad que está enfocado exclusivamente a los estudios. En él te enseño numerosas técnicas de productividad que te ayudarán a aprovechar mejor el tiempo que estudias, y además comparto un sencillo método de 5 pasos para conseguirlo. Lo primero que debes hacer es fijar tus objetivos, empezando por los objetivos principales para el curso, siguiendo por los cuatrimestrales y por último tus objetivos para cada materia y tema. Lo segundo que debes hacer es elegir la cantidad de tiempo que vas a estudiar cada día, escoger el horario que más te conviene para estudiar y tomar el hábito de hacerlo a diario. En tercer lugar, es momento de organizar las tareas que tienes que realizar, determinar en qué orden las vas a hacer y anotarlas en tu calendario. El cuarto paso es ponerte manos a la obra y estudiar siguiendo tu horario. Y para terminar, cada día organiza al detalle tu sesión de estudio para el día siguiente. En el libro comparto contigo las técnicas para llevar a cabo cada uno de estos pasos mencionados y además comparto otras técnicas de productividad que también te ayudarán a estudiar más en menos tiempo. El segundo libro del que te voy a hablar hoy es Organízate con eficacia, de David Allen, libro en el que comparte su metodología para aumentar la productividad y a la vez reducir el estrés. Su propósito es quitar de tu cabeza toda esa cantidad de cosas que tienes por hacer, que parecen no acabarse nunca y que a más piensas en ellas, más te estresas. En boca del propio David Allen, no hay razón para pensar lo mismo 2 veces, a menos que te guste tener ese pensamiento. Para eso nos presenta el método GTD que consta de 5 pasos: recopilación, procesamiento, organización, evaluación y actuación. El primer paso se trata de hacer una lista en la que anotes todas y cada una de las cosas que tienes que hacer. Sin reservas, anota todas las que se te pasan por la cabeza. Ahora que tienes anotadas todas tus tareas pendientes, el segundo paso se trata de describir cada tarea, es decir, definir en qué consiste cada una, cuánto tiempo requieren, cuál es el siguiente paso a seguir tras finalizar cada una, qué tan importante o urgente es, etc. Clasifica las tareas por orden de prioridad y esto te servirá para identificar cuáles hacer primero, cuáles después y cuáles no hacer. Las tareas que puedes hacer muy rápido en cuestión de pocos minutos son las que debes hacer ya. Las que son más complejas, largas o tediosas, que suponen una secuencia larga de cosas por hacer, ponlas para después de las anteriores y con una fecha de finalización más tardía. Las que no son importantes, elimínalas, no las hagas. Entonces llega el momento de organizar esas tareas. Ahora, basándote en la información del paso anterior, decide el orden en el que las vas a efectuar y crea un calendario de tareas. El cuarto paso es evaluar, y con esto el autor se refiere a revisar periódicamente tu lista de tareas, añadir otras nuevas si las hay, eliminar las ya hechas, eliminar otras que tal vez ya no son tan importantes, adelantar las que se vuelven urgentes, etc. Y por último, el quinto paso es hacer. Ponte manos a la obra y haz todas las tareas en el orden que estipulaste. El tercer libro de productividad que te voy a recomendar es Hábitos Atómicos, de James Clear. En este libro no vas a aprender un método de productividad y organización, pero sí aprenderás a desarrollar buenos hábitos que te llevarán a mejorar tu productividad, desarrollar el hábito de estudio y a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Todos nos hemos puesto metas en nuestra vida, pero las metas por sí solas no bastan. Para el autor, debemos centrarnos más que en fijar metas en crear sistemas, es decir, formas de proceder que nos acerquen a la consecución de esas metas. Y justamente aquí, en la creación de sistemas, es en donde juega un papel muy importante tus hábitos. Por hábitos atómicos, el autor se refiere a esos pequeños hábitos que pueden parecer insignificantes por sí solos, pero que cuando se repiten cientos de veces pueden tener un gran impacto en tu vida. Si un día te ahorras 10 euros, te puede parecer que no lograrás nada con ello. Si ahorras 10 euros cada día durante un año, habrás ahorrado 3.560 euros. Este ejemplo ilustra muy bien lo que es un hábito atómico. De igual manera, los hábitos negativos que mantienes cada día te menoscaban poco a poco. Para crear un hábito necesitas pasar por un proceso de 4 pasos. El primero es la señal, que es la que indica a tu cerebro que debes realizar determinada acción. El segundo es el anhelo, que es el deseo de la recompensa, la motivación que te lleva a realizar una acción habitualmente.
El tercer paso es la respuesta, esto es, ejecutar la acción que quieres tomar por hábito o no ejecutarla. La probabilidad de que la ejecutes o no dependerá de qué tan alta sea tu motivación frente a ella y qué tan difícil o laborioso sea llevarla a cabo. Y por último, la recompensa. Esta satisface tu anhelo y es la que te mueve a actuar y la que enseña a tu cerebro que tomar esa acción por hábito tiene un resultado deseable. Si una acción falla en alguna de esas 4 etapas, es menos probable que se convierta en un hábito. Lo mejor de todo es que los libros mencionados no enseñan metodologías excluyentes, sino que de cada uno de ellos puedes extraer algo que aplicar a tu forma de hacer las cosas. Recuerda que abajo en el comentario fijado tienes los enlaces para comprar los libros en Amazon. Si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.